Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy nos encontramos, como una vez al mes, en este espacio que hemos denominado Praxis TV, una extensión crítica, coproducción que realizamos desde nuestra escuela con la Vicerrectoría de Extensión. Y bueno, y hoy nos acompaña, como de costumbre en este espacio mensual, Carmen Monge, asesora académica de la Vicerrectoría. ¿Cómo estás, Carmen? Un enorme placer de estar aquí con ustedes. Muchísimo gusto. Gracias, Carmen. Y bueno, ya cerrando el año con los programas de extensión y bueno, planificando lo que viene para el próximo año también, ¿no? Y hoy nos acompaña Sidey Arias Valverde para conversar, ¿verdad?, sobre un tema muy interesante que es la extensión universitaria en las zonas costeras. Sidey es bióloga marina, actualmente cursando el posgrado en manejo de recursos marinos y costeros y designada en la estación de biología marina en Punta Arenas de la UNA. ¿Cómo estás, Sidey? Buenos días, mucho gusto, Esteban. Buenos días, Carmen. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Muchas gracias a vos, Sidey, por aceptar la invitación y a conversar sobre el trabajo que realiza la universidad en el caso concreto, en el litoral pacífico, y sobre un tema interesante que vamos a hablar y unas iniciativas interesantes que tiene la universidad por allá desde hace muchos años. Carmen, quizás si nos introduces un poco, ¿verdad?, sobre el tema que vamos a conversar hoy y ya le damos el espacio a Sidey. Bueno, sumamente agradecida con esta oportunidad que nos brinda CIDEI de compartir sobre un proceso que tiene muchísima trayectoria. Sabemos de todo el impacto positivo que ha generado toda esta acción en el litoral pacífico costarricense desde la estación en la que ha actuado permanentemente CIDEI, y de verdad es un honor tenerla con nosotros. Yo creo que para iniciar tal vez requerimos ahondar en esa trayectoria sobre ostricultura que ha desarrollado la estación. Sabemos que comenzó el proceso desde 1984, que ha sido permanente y continuo. Entonces, quisiéramos conocer más a fondo y que nos relates cómo ha sido ese vivir, ese conectar con acciones, con organizaciones, con comunidad universitaria y, muy importante, desde la base social. Bienvenida, Sidey. Muchísimas gracias, Carmen, por la introducción. Y sí, correcto. Yo creo que lo que hoy por hoy tenemos es importante hacer un momento, una pausa y hacer remembranza de cómo hemos venido trabajando, lo que se ha construido otros compañeros en nuestras instancias, en nuestras casas de estudio y con nuestras comunidades. Para empezar, podemos indicar que en el 1980 la UCR da los primeros pasos en lo que es el trabajo con Crassostrea gigas, que hoy cambia de nombre. Hoy se conoce como Magallana Gigas, ¿verdad? O el estudio en japonés. La Universidad Nacional entra a trabajar, como bien lo mencionas, en 1984 con el doctor Eduardo Zamora, académico recién incorporado a la escuela y formado en Francia. Él planta la semilla en la generación del conocimiento enfocado en el cultivo de moluscos principalmente, y la reproducción a ciclo cerrado. Siempre tenía la convicción de este trabajo a desarrollar y a promover principalmente para comunidades costeras.
Ahora esas, desde que se conversaba en el café y en las interacciones con él, ese era su propósito, dentro de otras cosas, ¿verdad? Digamos, el formar profesionales, el contribuir en formar profesionales para el desarrollo de esto, pero el objetivo de él iba en esa línea. En 1985, entre 1985 y 1990, la escuela logra vincular con el programa de cooperación JICA, ¿verdad? Y con esto obtiene el apoyo para la construcción y equipamiento de un modesto laboratorio de investigación, ¿verdad? Ubicado en el campus universitario en Heredia, en la Escuela de Biología. Aquí ese trabajo ya enfocado mucho con los expertos en el tema de moluscos y crustáceos, ¿verdad? Hubo intercambio de especialistas. Este trabajo estuvo a cargo del doctor Takano en ese entonces como contraparte de YAICA, y el doctor Zamora como contraparte, digamos, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Aquí las capacitaciones que se daban en ese entonces y que siguen dándose de enlace Japón, Latinoamérica, ¿verdad? Los países de habla hispana, se da con la vinculación de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, ¿verdad? Específicamente con la Universidad Católica del Norte. Entonces, hubo un acompañamiento bastante importante de intercambio de especialistas japoneses, pero también de expertos, perdón, en Chile, y de una formación de profesionales de norte a sur. ¿A qué me refiero? Bueno, desde los países del norte, estoy hablando desde México, hasta el sur, ¿verdad? Pasando por Centroamérica, estoy hablando de Chile, Brasil, Argentina, Cuba, inclusive República Dominicana, el Caribe inclusive, ¿verdad? Y entonces esas interacciones enriquecían más el aprendizaje, ¿verdad? Por dónde íbamos, qué estaba haciendo Cuba, por ejemplo, un país con mucha versatilidad en formación, digamos, de profesionales de alto nivel, pero también en la resiliencia de trabajar con lo que tenía, ¿verdad? Con esos elementos tan limitantes de recursos, y hacía cosas grandiosas, ¿verdad? Entonces, eso nos permitía a nosotros a decir, bueno, no es la última tecnología la que necesitamos. Nosotros podemos hacer cosas con lo que tenemos, ¿verdad? Y muchas veces tenemos más de lo que ellos mismos tenían. Entonces, esos elementos de interacción, de interés, muchas veces no tanto en la política misma, ¿verdad? Porque no estaba tan inserto, pero sí en la institucionalidad y en los compañeros que interactuamos ahí, eran retos que se discutían y que se trabajaban, ¿verdad? Particularmente para nosotros, por ejemplo, bueno, como les decía, contábamos con ese laboratorio y una de las limitantes que teníamos era el agua de mar, ¿verdad? Estamos trabajando con organismos marinos y estamos en Heredia, ¿cierto? Y bueno, ahí habían reservorios, tanques reservorios de agua marina, y lo que se contrataba era un cisterna para que nos estuviera llevando el agua cada mes, una cosa así. Entonces esa era nuestra mayor limitante. Sin embargo, pese a esas limitaciones, ¿verdad? Se generó información base sumamente valiosa. Aquí estuvo personas que en este momento son expertos en otras áreas, ¿verdad? Pero que sí generaron información muy importante. El doctor Jorge Alfaro, por ejemplo, fue uno de ellos. El máster Mauricio Vargas, que ahora está en el área ambiental de guardacostas. Oscar Pacheco Urpi, una persona que generó mucha información y que dio continuidad al proyecto hasta este año, ¿verdad? El doctor Francisco Alarcón, un guatemalteco muy reconocido en el Zuca, ¿verdad? Y que él dio unos aportes importantísimos en esta línea. Marco Tulio, Yamile de Aguilar, don Jorge Cabrera, un chileno que contribuyó muchísimo en el crecer de la Escuela de Ciencias Biológicas, ¿verdad? Parte de esos chilenos que ayudó al crecimiento de la Escuela de Ciencias Biológicas.
Y aquí, bueno, pues de la información que se generó fue evaluación de poblaciones de bivalvos, estudios experimentales en el cultivo, depuración microbiológica, biología reproductiva, ciclo cerrado. O sea, había una gran variedad de información de línea base importantísima. En 1990, bueno, ahí cierra, más o menos entre antes del 90, cierra el programa, ¿verdad? Termina el programa JICA con esta línea de acuicultura. Y en 1990 se incorpora a la Universidad Agrícola de Wageningen, ¿verdad? De Holanda, en el área de las ciencias acuáticas. Y aquí venían enfocados ellos en moluscos y peces, ¿verdad? Peces de agua dulce y peces marinos, siempre en la línea de acuicultura. Aquí se crea el programa UNALUD con el doctor Gonter y el doctor Zamora, ¿verdad? Y el especialista en moluscos, el doctor Bouter, que él fue un especialista en fisiología de moluscos bivalvos. Con ellos se trabajó en Puerto Jiménez, por ejemplo, en experiencias experimentales, en Paquera, en quepos, en fincas camaroneras, inclusive, ¿verdad? En estanques, en canales de desagüe. Y a paralelo a eso también veníamos trabajando a puertas cerradas en el laboratorio de investigación en la continuidad de ir generando información para la reproducción a ciclo cerrado de Rhizophorae, de Crassostrea rhizophorae y Magallana gigas, ¿verdad? Durante este periodo, pues como les mencionaba, trabajamos con Rhizophorae, con Magallana gigas, Sacrostrea pálvula, en el Caribe y en el Pacífico, ¿verdad? Los compañeros hicieron investigaciones de pruebas experimentales de cultivo en el Caribe, en lo que es Estero Vizcaya, y bueno, en los sitios que acaba de mencionar. Nosotros hicimos trabajos con los buzos en Paquera, ¿verdad? Sobre el cultivo de Magallana gigas, en este periodo, cerrando casi los 90, entrando casi al año 2000. Sin embargo, los resultados no eran concluyentes, ¿verdad? Sobre si el cultivo funcionaba, si sobre la biología, si el ciclo cerrado de los animales nos funcionaban. Esto debido a varias cosas. Bueno, estábamos trabajando en Heredia, ¿verdad? Con una limitación importante en el transporte. Nosotros no teníamos transporte expedito, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En veces contábamos con transporte cada mes o cada 2 meses, o no teníamos transporte, ¿verdad? La lejanía del lugar, eso nos impedía darle un manejo adecuado a los organismos, poder atender imprevistos que se pudieran dar en el área de cultivo, por ejemplo. A pesar de que los buzos lo atendían, pues estábamos en el aprendizaje ellos y nosotros, ¿verdad? Entonces había un trabajo ahí a distancia que de alguna manera, pues los resultados que teníamos nos daban pistas de algunos factores, de algunos parámetros, pero no eran concluyentes, ¿verdad? En 1998 entra a operar ya la estación de biología marina, aquí donde me encuentro yo hoy, ¿verdad? Estas instalaciones se ubican en Punta Arenas. Aquí entramos a trabajar, o sea, lo que nos entregan es la infraestructura, la obra gris, únicamente. No había equipamiento más que un sistema de blower, que es un sistema que nos daba aireación a todas las áreas de la estación, y un sistema de bombeo de agua desde la toma principal de agua hacia los reservorios y hacia los anillos de la estación. Pero además no teníamos absolutamente nada. Entonces, varios compañeros, ¿verdad? No solamente de acuicultura, sino también del área pesquería, del área de fitoplancton, de monitoreo, de fitofloraciones algales, de fitoplancton marino, y otras áreas que fueron haciendo posteriormente, microbiología marina, calidad de aguas, el laboratorio de tecnología de alimentos, por ejemplo, el laboratorio, el área de investigación de camarones, de crustáceos, ¿verdad? Y de peces marinos, nos trasladamos para acá. Específicamente lo que es moluscos y producción de plancton para alimento, nos vinimos con
con el equipo modesto que teníamos en Heredia, pero no nos podíamos traer todo. Entonces nos dejamos una parte de la tanquería, una parte de equipos de medición, ¿verdad? Y con eso, pues, empezamos a echar, digamos, el laboratorio, pero la estación misma, ¿verdad? Porque así estábamos el resto de los compañeros. En el 2000, ya instalado, ¿verdad? Ya habiendo hecho las modificaciones que correspondían, porque teníamos, o sea, los compañeros mismos, nosotros tuvimos que hacer modificaciones en las instalaciones de la estación, ¿verdad? En tuberías y hacer ciertas adaptaciones. Una vez que teníamos esto listo, pues entonces, los que estábamos acá trabajando, que era Gerardo Zúñiga Calero y mi persona, decidimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con la información que hemos recabado en Heredia y con lo que ya estamos acá? Y entonces decidimos conversar con el doctor Zamora, ¿verdad? Y decirle, bueno, es necesario validar, retomar el trabajo porque ya estamos aquí para ver si realmente las cosas no funcionan, ¿ok? ¿Verdad? Y entonces dirigir nuestros esfuerzos hacia otra línea de trabajo. Y bien, echamos a andar un proyecto de investigación de un año, en el 2000, con esta misma especie, ya en Paquera, ahí en Punta Cuchillo, con una familia que vive ahí, ¿verdad? Nos instalamos ahí. Y entonces instalamos unos sistemas ya de cultivo tipo balsa, suspendidos. Hicimos una importación de semilla de Sudamérica, de Fundación Chile, ¿verdad? Y empezamos a hacer la experiencia, ya con la rigurosidad, digamos, del entrar, del atender imprevistos, de acompañar y entrenar también a la familia para que nos ayudara con el manejo y con la vigilancia, ¿verdad? Y conocer ellos los organismos. Y pues nada, los resultados fueron otros, ¿verdad? Entonces, estos resultados que fueron muy interesantes en el tema de sobrevivencia, en el tema de crecimiento, en el tema inclusive del manejo de los organismos, ¿verdad? Porque nosotros ahí aprendimos muchísimo del lugar también, ¿verdad? En el día a día. Además de eso, pues contábamos con pasantes, por ejemplo, ahí estuvieron pasantes de la Universidad de Wageningen, ¿verdad? Y nos ayudaron muchísimo a ese levantamiento de información. En la estación misma, pues Sí, seguíamos haciendo el trabajo de levantamiento de información, perdón. No, nada más quisiera, porque encuentro mucha relevancia en lo que estás mencionando y tal vez hacer un corte, porque precisamente aquí es donde empezamos todo el proceso de extensión universitaria. Entonces, tal vez destacar de esto que tú nos has compartido y quisiera aprovechar como hacer un cortecito acá para hacer una reflexión fundamental y es cómo un proceso inicia precisamente con toda esta recabación, hablabas de esa información de línea base, toda esta conexión con la cooperación internacional, con intercambio no solamente nacional, no solamente con, digamos, de la comunidad universitaria, sino también a nivel regional latinoamericano, y cómo fueron generando esas condiciones para hacer ese intercambio, o tal vez para romper esa frontera que teníamos nosotros a nivel interno universitario. Destacar precisamente cómo los procesos que hoy nos está llamando la extensión crítica precisamente ponen énfasis en cómo la extensión tiene que conectarse con la docencia y la investigación para trascender y llevar esto a un escenario superior de comunicación con la sociedad. Esteban, no sé si te puedo dar la palabra para hacer el corte. Sí, no, y además hay una cosa acá que mencionaba ahora sí, y me parece importante también mencionarlo antes de cerrar, y es, o sea, las dificultades que fueron presentándose y la forma en que han ido trabajando. Me parece que esto es importante de rescatar, y ahora hablaremos un poco más de esto, pero también es parte de entender estos procesos de extensión, ¿verdad? Con todas las dificultades que presentan, ¿verdad? Porque no es una cuestión romántica de nada más llegar y todo está lindo y bonito, ¿verdad? Es el compromiso de las personas que trabajan en estos procesos de continuar con ello a pesar de todas esas dificultades. Entonces me parece que ahí
nos presenta un escenario y además importante, ¿verdad? Casi 40 años de un proceso de trabajo, ¿verdad? Que es uno de los elementos posiblemente más relevantes de esto. Pero bueno, sí, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos para continuar conversando sobre este tema. Esto es Praxis TV, una extensión crítica. Ya volvemos. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, una extensión crítica, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy continuamos conversando, ¿verdad? Vamos a continuar conversando con Cidey Arias Valverde, ¿verdad? Y con Carmen Monge, codirectora, co-conductora de este espacio, sobre ese tema que estamos hablando, el trabajo de la universidad, de la extensión universitaria en zonas costeras. Cidey, nos estabas hablando un poco sobre todo este proceso, ¿verdad? Que ha llevado el trabajo que ha ido haciendo la universidad en la zona del Pacífico. ¿Cómo ha sido el contacto y el trabajo? ¿Cómo han sido realizado ese proceso de trabajo con las comunidades con las cuales la universidad y ustedes particularmente han estrechado lazos y han unido esfuerzos para ir trabajando en este proyecto? Sí, bien, gracias Esteban. Sí, bueno, como comentaba anteriormente, pues hacíamos un trabajo con las comunidades de Heredia, ¿verdad? Pero ya estando aquí las cosas mejoraron muchísimo y en los resultados que obtuvimos, que mencionaba anteriormente, la Cámara Puntareñense de Pescadores, está formada por pescadores de palangre y pescadores artesanales, se acerca a la universidad una vez que estamos dando nosotros ya los resultados con el interés de que nosotros hiciéramos la transferencia de esa tecnología a un grupo de pescadores artesanales que eran parte de la Cámara, ¿verdad? Pues esto en realidad no era un trabajo de transferencia, seguía siendo un trabajo de aprendizaje y de investigación inclusive. ¿Por qué? Porque nos lleva a otro lugar, ¿verdad? Y nos ponen el reto inclusive de trabajar ya con un grupo organizado, bueno, digamos organizado entre comillas, porque sabemos qué significa esa estructura organizativa en nuestro país, ¿verdad? Son asociaciones que tienen personería jurídica, pero su estructura organizativa tiene muchos vacíos, muchos quebrantos, muchas limitaciones, en una población altamente vulnerable, ¿verdad? Y entonces, con un nivel, digamos, de educación y inclusive del alfabetismo, ¿verdad? Entonces, era un reto interesante, que en ese momento no lo miramos así, decíamos, ok, vamos a enseñar a trabajar y a cultivar, por ejemplo, ¿verdad? Para esto, entonces, se hizo un convenio importantísimo ahí con la Cámara de Pescadores, con este grupo de pescadores que se conoce como APROPESA, ¿verdad? De Costepájaros, y con el CONICIT,
¿verdad? El financiamiento entra vía CONICYT a la Universidad Nacional por la FUNA en ese entonces, y eso nos permitió también fortalecer en equipo las instalaciones que teníamos. Entonces ahí logramos tener más tanquería, más equipo óptico y otro tipo de elementos, ¿verdad? Que paralelo al aprendizaje que estaríamos haciendo y que arrancamos con esta agrupación, pues nos permitía a nosotros ir trabajando en el escalamiento de la reproducción a ciclo cerrado de la especie, ¿verdad? Para ese entonces, en esa fecha, entre el 2001 y 2004, doña Ana Coto, la máster Ana Coto, en ese entonces decana de la facultad, nos pide por favor incorporar a una agrupación de Punta Morales al proceso, dado que el investigador que estaba acompañándoles, trabajando también con ostras, pero con ostras de poblaciones naturales, había tenido un quebranto de salud, y entonces ahí hicimos un clic, ¿verdad? Para no dejar sonta, digamos, no dejar suelta este trabajo que venía haciendo el compañero. Entonces se incorporaron las señoras también, ¿verdad? Y pues tuvimos un avance bastante interesante en lo que es el manejo del organismo, lo que es el crecimiento, ¿verdad? Ahí todo venía muy bien. Sin embargo, nos encontramos con, como les decía, con retos, con situaciones que de alguna manera ya habían sido vistas, ¿verdad? Pero no plasmadas sobre las limitaciones del grupo mismo, ¿verdad? Y eso nos llevó a ver otras situaciones. El presupuesto de este periodo se nos terminó, ¿verdad? En el 2005 y 2007 seguimos trabajando, los compañeros que estábamos trabajando en este proceso, Zúñiga Calero y esta servidora, con muy bajo presupuesto, pero ya habíamos adquirido un compromiso con agrupaciones, ¿verdad? Entonces no se valía decir, no, y aquí terminó el proyecto y ya nos vamos y hasta nuevo aviso, ¿verdad? No. Ahí hubo mucha apertura, inclusive de las autoridades de la escuela, ¿verdad? En seguir dándonos esos espacios de dar continuidad a las agrupaciones. Y ya para el 2008-2009 hacemos una vinculación con el programa del Golfo que venía trabajando el compañero Oscar Pacheco Urpí, ¿verdad? Y entonces se logra un financiamiento del PNUD para darle continuidad al trabajo que veníamos. Aquí es importante hacer un paréntesis, porque mientras nosotros hacíamos esto acá en Costa Rica, en Latinoamérica venía otro trabajo nuevo, venía trabajando la comisión, el comité de pesca, ¿verdad? Y el subcomité de acuicultura de la FAO promueve un taller en el 2007 para el fomento de la maricultura en moluscos. Y aquí hace una radiografía de cómo está Latinoamérica, ¿verdad? Cuáles son las situaciones que tiene y cuáles son los retos que tiene. Y entonces, en esas limitaciones que se da, pues no era diferente lo que estaba pasando en el país, ¿verdad? Y hoy por hoy podemos decir que todavía lo que se plasmó en ese 2007 no hemos avanzado, Centroamérica no ha avanzado mucho, ¿verdad? México y Sudamérica han mostrado más desarrollo, pero nosotros, Centroamérica, nos hemos hecho un trabajo muy tímido en ese sentido. Sin embargo, por ejemplo, en esos retos que se propone trabajar en Latinoamérica, ¿verdad? En esos acuerdos, pues nosotros asumimos desde la Universidad Nacional, ¿verdad? Ir elaborando y tejiendo esos compromisos, ¿verdad? Entonces el proyecto, que era un proyecto, digamos, de interés social, de subsistencia, va avanzando a lo que es un proyecto de sostenibilidad, de autogestión de la misma agrupación, ¿verdad? De un ingreso económico digno, ¿verdad? Que en esas líneas, pues había que trabajar
otras cosas. Había que trabajar el tema organizativo, había que trabajar el tema de inocuidad, había que trabajar la presentación del producto y otros elementos, ¿verdad? Entonces, pues, y ver para eso, pues se tenía que ir trabajando cómo estaba el mercado. La FAO nos financia un estudio de mercado, ¿verdad? Que lo hace el consultor William Barrantes, y aquí pues nos pone otra vez y nos enfrenta sobre la situación. Bueno, hay potencial de mercado nacional y centroamericano, inclusive internacional. Sin embargo, el país se encuentra en esta situación, esta realidad. Las comunidades costeras se encuentran en una condición de vulnerabilidad, hay que abordarlas de forma integral, ¿verdad? Hay que fortalecer esas capacidades organizativas o estructurarlas, ¿verdad? Para la autogestión y la autosostenibilidad. Hay que invertir en el escalamiento de más granjas ostrícolas. ¿Por qué? Porque 2 granjas ostrícolas no van a sostener la demanda del mercado. Y entonces, no se va a alcanzar el propósito que se quiere, ¿verdad? En función a dar un cambio importante, a impactar a la comunidad misma, ¿verdad? Inclusive la misma agrupación que veníamos trabajando. Entonces, con este fundamento que nos da ese trabajo en la FAO, empezamos a elaborar una propuesta de escalamiento a 15 granjas ostrícolas. Esta propuesta se presenta a las autoridades de la Universidad Nacional, a la escuela y a las autoridades de la rectoría y la vicerrectoría de extensión. En ese entonces, don Olman Segura y doña Elizabeth Ramírez. Y ellos nos acuerpan, y eso es un aspecto sumamente importante, nos acuerpan para llevar esto a CONARE, porque en CONARE ya se venía hablando y se venía gestando el programa de regionalización interuniversitaria, ¿verdad? Y este programa, cuando nos ponen en ese escenario, pues el trabajo que hacemos nosotros, ¿verdad? Y que veníamos haciendo con mucho esfuerzo, pero con muchos vacíos, porque no teníamos los especialistas en estas otras líneas, ¿verdad? En la parte social, en la parte de modelos de negocios, en la parte informática inclusive, ¿verdad? Había que empezar a ayudarles a las agrupaciones en esto. Nos funcionó súper bien. Entonces aquí cerramos filas con el tecnológico desde la sede de Santa Clara en San Carlos, con la UCR aquí en la sede del Pacífico Central, con la UNED, y con la UNA, ¿verdad? Ahí trabajamos muy fuerte, cada quien con sus habilidades. Y la propuesta no fue enfocada solamente a ostrícultura, sino hablábamos del fortalecimiento de la MIPYMES de la región Pacífico Central. Si bien es cierto, los ostrícolas no eran MIPYMES, como lo tiene perfilado el MEIC, nosotros ya íbamos llevándole esa cultura, ¿verdad? Hacia que ellos entendieran que tenían que manejar sus propias finanzas y su propia administración, y que para eso venía un gran reto. Aquí nos ayudó muchísimo el MAC y el Ministerio de Trabajo, también con capacitaciones, con habilidades blandas, ¿verdad? Hicimos descubrimientos, créanme que bastante, no sé, en el ámbito emocional, ¿verdad? Bastante complejos, ¿verdad? Sobre la coexistencia de las personas, ¿verdad? Si bien es cierto, son agrupaciones, pero son familias también, ¿verdad? Y entonces se nos indica, bueno, hay que hacer un abordaje también psicológico, ¿verdad? De inteligencia emocional. Entonces, entramos por una cosa y nos encontramos con un montón de elementos del individuo, como individuo, ¿verdad? De la agrupación, como colectivo, que había que abordarse. Today,
eso que tú mencionas me da precisamente el espacio para hacerte una consulta. Vemos cómo pasaron de lo internacional, lo regional, a lo nacional, pero cómo lo nacional también se fue fragmentando. Por un lado, lo institucional, digamos, a nivel de universidades públicas, como CONARE tuvo una participación ahí, como un acordonamiento de la institucionalidad pública, digamos, encontramos ya como fueron articulándose otras instituciones al proceso, pero no solamente eso, también seguía la cobija del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la FAO, de todo lo que estás mencionando, y cómo esto ha requerido una inversión colectiva, no una inversión solamente digamos, de la universidad, sino que como esto genera y requiere de toda la contribución de otras instituciones para llevarse a cabo con la seriedad y la rigurosidad que lo han hecho. Me surgen preguntas, muchísimas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo fueron avanzando a nivel teórico epistemológico para lograr precisamente eso que tú me dices, ¿verdad? Que es esa integralidad que le llaman hoy, ¿verdad? De la extensión universitaria, donde ya no solamente están pensando en este caso, el cultivo de ostras, sino en toda esa lectura amplia de las personas, de su contexto, de lo ambiental, diríamos, de lo humano, ¿verdad? De las personas que están allí detrás en esos procesos. ¿Cómo ha sido ese transitar por la parte teórica epistemológica de la trayectoria de ustedes? Claro, si bien como lo mencionas, Carmen, no dejar por fuera, como vos lo mencionas, el tema de la vinculación interinstitucional e interdisciplinaria y transdisciplinaria que hay en las instituciones nuestras, ¿verdad? Eso es sumamente valiosísimo. Ahí sí es un trabajo muy importante, no solamente en las instancias rectoras, ¿verdad? Sino también en la incidencia de las instancias tomadoras de decisiones. Y había un aprendizaje a priori, digamos, de que tenían las mismas comunidades y que teníamos nosotros, ¿verdad? Como académicos, pero también que tenían la institucionalidad en el concepto de lo que era acuicultura, pero ya cuando nos sentamos en la mesa del proceso de llevarlo, nos dimos cuenta que estábamos con muchos vacíos en la institucionalidad, ¿verdad? En reglamentos, en la formalidad misma, por ejemplo, y que eso generaba un estancamiento para la formalidad de las agrupaciones, ¿verdad? Hacia donde tenemos que llevarnos. Entonces, si bien es cierto, paralelamente, conforme veníamos trabajando con las agrupaciones, en esto que les mencioné, también tuvimos que trabajar muy fuerte con la institucionalidad. Y muchas veces dicen, bueno, es que eso no es asunto mío. Bueno, pero es que si queremos que las cosas se den, tenemos que dar soporte y dar criterio científico y técnico para que la institucionalidad realmente carbure en hacer cambios. Un ejemplo fue cuando el IMAS entra a financiar a las agrupaciones y nos encontramos con el cuello de botella que ellos tenían que tener los permisos. El permiso que mal llamado concesión, sino el permiso para el cultivo. Y para eso teníamos que irnos para atrás de que la CETENA diera la viabilidad ambiental, de que ellos tuvieran la concesión de aguas y que Incopesca emitiera el permiso. Eso fue un proceso caótico, fue, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Fue un calvario para las agrupaciones, fue un calvario para la institucionalidad, fue un calvario para los que veníamos gestionando eso. Ahí el compañero Oscar Pachecurpi trabajó muy, muy fuerte. Tuvimos sesiones largas y tendidas de trabajo con los compañeros de CETENA, ¿verdad? Para ayudarles a ellos en qué era lo que la Universidad Nacional había hecho, levantamiento desde el programa de regionalización sobre el tema que siempre preocupa y que es válido, el tema ambiental. ¿Por qué? Porque nos escandaliza mucho la acuicultura en sistemas abiertos con el desastre que ha habido en países vecinos, ¿verdad? Y el cultivo intensivo, porque siempre cuando se habla de esto y se habla de comercialización, se dice, bueno, ¿y la demanda cómo se atiende? Pero también teníamos que tener claridad que teníamos que trabajar en un mercado diferente, en un mercado comprometido con el ambiente, un mercado con compromiso social, que dé equidad, ¿verdad?
y que nos entienda. Nosotros somos un país pequeño y no podemos meternos en producciones intensivas, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos ya eso nos obligamos a tejer cosas. Entonces, vinculamos con el Departamento de Física y Sonografía de la Universidad Nacional, ¿verdad? Y entonces se genera un conocimiento de línea base de parámetros físicos, químicos y hidrobiológicos del Golfo de Nicoya. Ya había un levantamiento de la UCR, ya la universidad tenía, pero eso estaba muy desactualizado y no iba alineado a entender lo que hoy por hoy se quería en función a la acuicultura. Actualmente, los compañeros de dicho departamento, liderado por Mauro Vargas, nos sigue acompañando en ese sentido. Y no se modela, porque lo que nos decía Setena es cuál es el impacto de esta granja. Y nosotros estoy hablando, el compañero Oscar Pacheco Urpí y mi persona, le decíamos a Setena, bueno, si la inversión para esta granja, el impacto de esta granja, va a ser igual de caro como para modelar el Golfo Nicoya, entonces, ¿por qué no invertimos en trabajar en el Golfo Nicoya? ¿Verdad? En tratar de hacer levantamiento de información del Golfo Nicoya, que al fin y al cabo no solamente le va a servir a la agricultura, porque es un sistema de uso múltiple, ¿verdad? Y entonces le ayuda a la Setena, le ayuda al MINAE, le ayuda al MAC, al INCOPESCA, en tener elementos de gobernanza, en tener elementos de criterio, por dónde vamos, cuál será la capacidad. Nos ayuda a nosotros a dar aportes de levantamiento de información, de evaluar capacidad de carga conjunta, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a tejer cosas y retos juntos, que no han avanzado como nosotros quisiéramos que avanzara, pero bueno, se dieron, ¿verdad? Y entonces hubo apertura en el otorgamiento de la viabilidad ambiental. Tanto es así que este año todavía se están tejiendo y elaborando, digamos, los reglamentos y los perfiles de cuánta agua, de cuánto el canon, por ejemplo, y ahí el tamaño de la unidad, por ejemplo. Entonces, eso es un trabajo, digamos, que venimos conjuntamente. El otro que les decía, que es un trabajo de generación de información continua con las agrupaciones, porque aquí las agrupaciones juegan un papel importantísimo, importantísimo. Por ejemplo, la Granja del Jobo, que está en el norte, ¿verdad? Es otro lugar, es otro laboratorio de experiencia, ¿verdad? Es otro generar de información. La granja que se encuentra en la parte interna del Golfo Nicoya, estoy hablando de Isla Chira, las que se encuentran en Costa de Pájaros, las que se encuentran en Paquera, que son esos ecosistemas son diferentes, a pesar que es un mismo ecosistema llamado Golfo de Nicoya, ¿verdad? Eso nos obligaba a nosotros a generar información, a hacer trabajo muy fuerte en que en la especie que estábamos trabajando, el mejoramiento que estamos haciendo la semilla de esos reproductores, se lograran adaptar a esas zonas. ¿Por qué? Porque no queríamos que las comunidades estuvieran migrando de un lugar a otro. O sea, aquí la prioridad no era la ostra, era la comunidad. Entonces teníamos que obligarnos a llevar un organismo, o sea, una materia prima llamada semilla, adaptada a ese lugar, a ese jardín tan grande llamado a ese espejo de agua, para que ellos conocen muy bien, que trabajan súper bien, que se logran manejar bastante bien, a mi criterio, sobre las adversidades de una marejada, de una escorrentía, ¿verdad? Ese tipo de cosas, y que estaban dentro de sus comunidades, en sus hogares, ¿verdad? Eso nos llevó, hoy por hoy estamos con la generación número 15, o sea, hemos mejorado un F15 de semilla que estamos entregando y que nos ha permitido precisamente ese escalamiento a las 15 granjas. No las tenemos las 15, tenemos 9, pero ya hemos avanzado muchísimo, ¿verdad? Sí, tenemos que hacer un segundo corte, ¿verdad? Pero para que
bueno, volvamos a conversar en el tercer bloque sobre esta parte que precisamente nos interesa muchísimo y es ese diálogo entre el trabajo que ustedes hacen y las comunidades, como bien lo estás mencionando. Entonces, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos para continuar conversando sobre este tema. Esto es Praxis TV, una extensión crítica. Ya volvemos. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística. Trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, una extensión crítica, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y coproducido con la Vicerrectoría de Extensión de la UNA. Continuamos conversando con Sidey Arias Valverde, ¿verdad? Bióloga marina de la Universidad Nacional, y con Carmen Monge, quien ya habitualmente una vez al mes compartimos este espacio. Sidey, dentro de todo esto, ¿verdad? Que nos has venido contando y ahora cerrabas conversando sobre esa importancia de las comunidades y las comunidades en el centro, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el proceso? Porque hay un tema que se habla mucho, que actualmente hablamos mucho, que a la hora de hablar de la extensión universitaria crítica, esta extensión crítica a la que hacemos referencia, es uno de esos puntos vitales y es el diálogo de saberes con las comunidades y ese intercambio de conocimientos. ¿Cómo ha sido ese proceso que han tenido que ir llevando a cabo y cuáles son los retos, ¿verdad?, que esto presenta y que además ustedes han identificado para los desarrollos idóneos en los procesos de extensión? Sí, gracias, Esteban. Pues, eh, como les decía, y como venía comentando, las comunidades, las organizaciones tienen un aprendizaje, una expertise, ¿verdad? Muy valiosa y que cuando se conjuga, digamos, la academia, ese académico, el estudiantado, por ejemplo, que han participado y que nos contribuyen, eh, con los actores locales o estratégicos, con las comunidades, ¿verdad? Eh, Hay un ir y venir de crecimiento de ambas partes, ¿verdad? En el intercambio de esos saberes, de lo que el estudiantado trae del aula, de su aula, ¿verdad? Ese aprendizaje a lo que es la operación, ¿verdad? Y bajar esa información, o sea,
de la forma más lúdica para que ese receptor comprenda y valore el tiempo que le da el estudiante, pero también el aula sobre lo que yo necesito como receptor, ¿verdad? Sobre lo que usted me está dando información y que me mire, ¿verdad? Que me mire como comunidad hasta dónde yo puedo aplicar eso, cuáles son mis limitantes y me dé esas herramientas. Eso es sumamente valioso, ¿verdad? Y entonces yo considero que en este caso, el aprendizaje mutuo es sumamente importante. Y aquí ellos contribuyen muchísimo en ir rompiendo esas barreras, ¿verdad? Del asistencialismo, ¿verdad? En acercar la universidad a las comunidades, ¿verdad? Que el campus universitario no es lo que está en Heredia, no es lo que está en la infraestructura. El campus universitario son aulas abiertas y que nosotros podemos contribuir a hacer crecer y a insertar jóvenes y adultos jóvenes a nuestras aulas con esta interacción de académicos y estudiantes, ¿verdad? A que ellos se enamoren y asuman también retos de su crecer y se la crean, que ellos también, que sus hijos tienen capacidades y tienen fortalezas y que pueden llegar a ser universitarios. Porque muchas veces en la interacción misma en la comunidad, el hijo, el joven, no se mira, ¿verdad? No se mira como un universitario más. Y nosotros tenemos que ir rompiendo esas barreras. Entonces, estas prácticas me parecen a mí que inciden de una forma muy rica y muy provechosa en los territorios, ¿verdad? Que las mismas comunidades pueden ser gestores de sus propios desarrollos, que ellos también generen las necesidades, ¿verdad? Y que nosotros podamos responder a esas necesidades. Eso es sumamente valioso. Muchas veces se utiliza a estas comunidades vulnerables, ¿verdad? Como una muletilla para el protagonismo y no se avanza en hacerles creer a ellos mismos la capacidad que tienen ellos de cambiar su entorno desde sus comunidades, ¿verdad? Yo siento que los procesos en el país, por ser tan lentos, ¿verdad? De alguna manera, se vuelve muy escabroso, no solo para el académico, para la comunidad misma, para el mismo estudiante, ¿verdad? Que entra una y otra vez y probablemente si ha logrado salir del país, si ha logrado interactuar con otra gente, ve otras tecnologías aplicables, ¿verdad? Aquí, pero el país no avanza como política de país, ¿verdad? Ya no como un tema nuestro para poder romper estos asuntos de asistencialismo y poder trabajar en la autogestión, ¿verdad? Que ellos mismos puedan ser protagonistas de sus cambios. Yo creo que el proyecto ha mostrado que este reto es posible atenderlo, ¿verdad? Cuando se cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, cuando se cuenta con la apertura de las comunidades, porque eso es muy importante, ¿verdad? Usted no llega a imponer, usted llega, ellos son los que han llegado a solicitar, bueno, pero también hay que irlos amarrando con compromisos, ¿verdad? Cuando se trasciende periodos de gobiernos, cuando el reto de la gestión universitaria, cuando ese extensionista se sensibiliza y tiene claro que su trabajo extensionista va más allá de los tiempos, de los objetivos y los indicadores de la PPA, ¿verdad? Eso hace cambios importantísimos en las comunidades. Yo creo que aquí el
el trabajo que hoy por hoy se viene haciendo, nos da pie para decir que tenemos unos laboratorios y unas aulas sumamente enriquecedoras en nuestras comunidades, donde nuestra docencia podría explotar en mayor calidad, en mayor propósito, en mayor incidencia para con nuestros estudiantes y para con nuestras comunidades, estas aulas abiertas que encontramos en nuestras comunidades. Esto me da espacio para hacer algunas reflexiones. Encontramos allí nuevamente en esta entrevista, ya nuestra sexta entrevista sobre extensión crítica, la vitalidad de transitar no solo por la interdisciplinariedad, sino también hacia el diálogo hacia afuera, que es ya incorporar el saber de las comunidades y sus aspiraciones de desarrollo. Vemos la vitalidad de la integración de la investigación, la docencia y la extensión, cómo esto tiene que trascender, no solamente en el campo propiamente de investigación, de ciencia, de contribución a la ciencia, sino hacia la formación integral del estudiantado. Vemos ese aprendizaje mutuo que usted nos está contando sobre ese intercambio de saberes y sobre esa bidireccionalidad o generación de conocimientos mutuos. Ahí entramos en otros desafíos, ¿verdad? Que podríamos tal vez hablar en la siguiente pregunta que le voy a plantear sobre cómo coproducir conocimiento, cómo llegar a sistematizar aquel conocimiento nuevo. Vemos la incidencia política y vemos mucho presente. Estuvimos en conversaciones con don Oscar Jara y nos hablaba don Oscar sobre todo este componente de la educación popular, ético, político y pedagógico. Y precisamente usted nos habla sobre romper sobre esas visiones asistencialistas y transferencistas que tiene la universidad, cómo se baja de la Torre de Marfil para hacer ese diálogo, pero un diálogo con humildad, un diálogo con respeto, pero un diálogo de doble hermenéutica, de apostamos, tenemos esta información y ustedes tienen otra información, tenemos un conocimiento y ustedes otra contraparte, y cómo hacemos esa realimentación de la academia y cómo hacemos que llegue a la incidencia política, a esa transformación que también requieren las normas, que también requieren las visiones del pueblo. Yo creo definitivamente que se pone sobre la mesa cómo la extensión universitaria lleva esperanza, esperanza a las nuevas generaciones de transitar en superación desde la educación. Y aquí, digamos, esas apuestas que hizo Amartya Sen con el enfoque de las capacidades también vigentes sobre cómo la sociedad, cómo las personas tienen que ser gestoras de su propio cambio, y entonces las personas como agente de cambio a nivel personal, a nivel familiar, a nivel colectivo, comunitario, esa ciudadanía responsable, activa. Vemos muchísima vitalidad. Ahora me surge la pregunta, una pregunta que le hemos planteado aquí en la mayoría de las conversaciones que hemos tenido es, metodológicamente, ¿cómo han logrado esto? O sea, ¿qué estrategias, qué métodos, cómo ha sido esa interacción entre agentes para lograr que realmente las personas se apropien de su conocimiento y generen esa autonomía a la hora de desarrollar los procesos a nivel local? Bien, Carmen, créame que no ha sido fácil, ¿verdad? Muchas veces no es fácil ni siquiera llegar a acuerdos entre nosotros los académicos, ¿verdad? En ciertos temas. Y cuando hablamos de extensión, muchas veces echamos chispas, ¿verdad? Hay fricción todavía en el tema de que la extensión no se valora como un elemento más de generación de investigación, ¿verdad? Usted hace extensión y tiene que estar en la continuidad de hacer investigación para poder validar y para poder mejorar y para poder, y no importa en el proceso en que esté, sea social o sea en este caso que es de las ciencias, por ejemplo, o sea productivo, tienes que hacerlo, ¿verdad? Y tienes que bajar esa información a la comunidad, a ese ente que estamos diciendo, vamos a mejorar, ustedes tienen capacidades de, ¿verdad? Si queremos que sea sostenible y que tenga autogestión, tiene que saber hacer clic
con estas cadenas de valor, ¿verdad? Y estas cadenas de valor hay que decirles, ustedes tienen que hacer clic con esta responsabilidad social en equidad, ¿verdad? Y en compromiso, ¿verdad? No se vale que se sigan comiendo al más vulnerable, no se vale que haya un esfuerzo enorme de las comunidades, de la institucionalidad, de los mismos estudiantes, a hacer cambios y ya cuando la mesa está servida llega el otro y ¡pluc!, ¿verdad? Y nos desaparece todos esos esfuerzos, ¿cierto? Y todos esos propósitos. Es conversando, es llegando a acuerdos, es sensibilizando. Y muchas veces nos ofuscamos por sensibilizar a ese tomador de decisiones, decimos nosotros, ¿verdad? Qué sé yo, a esas jerarquías, pero muchas veces trabajando con ese recurso humano que tenemos todos, ¿verdad? Y toda la institucionalidad y que está en el acercamiento con las comunidades, que es el que trasciende gobiernos, que es el que trasciende procesos, ¿verdad? Permite, pues logros sostenidos, que se nos quiebran en ciertos momentos, total, que frustra en algunos, totalmente de acuerdo, pero que cuando usted ve avances, cuando usted ve compromiso de ambos lados, en la conversación, en la criticidad transparente, respetuosa, pero transparente, ¿verdad? En la criticidad de hasta dónde yo no estoy dando lo que estoy dando, hasta dónde me toca a mí, pero en la criticidad de la apertura de ambas partes, ¿verdad? De mejorar, y si no tengo la herramienta de aprender, ¿verdad? Es lo que para mí tiene que trabajarse, debe sostenerse, ¿verdad? Va más allá de la teoría, ¿cierto? Va más allá de la teoría porque como le digo, hay procesos que son caóticos y muchas veces las comunidades están sometidas a unos procesos que son desiguales. Qué sé yo, presente un proyecto con cuál es su impacto, cuál es su gasto económico, y como le digo, son comunidades que ni siquiera han terminado la primaria. Ahí es donde insertamos nosotros, ahí es donde insertan los estudiantes, ¿verdad? Y colaboran y ayudan en esos procesos. Ese es el conversatorio, ese es el conocimiento, esa es la ecología de saberes. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a esta comunidad, a esta organización que tiene este perfil, vea, vamos a ir avanzando, usted está asumiendo el compromiso, porque tienen que asumir compromiso, ¿cierto? En esto y esto y esto, y para estas herramientas tiene que ir implementando, tiene que ir dando logros de, ¿verdad? Pero también tienes que decirle a que espera procesos tal vez mucho más acelerados y con la ansiedad de decirle, nosotros tienes que tomar pausa, tienes que sensibilizarte, pero además de eso, tienes que ayudar también a hacer cambios. Tienes que volver la mirada a hacer cambios, ¿verdad? Y no solamente, en estos momentos, por ejemplo, nos encontramos cerrando con un proceso con el PNUD en comercialización, ¿verdad? Con un producto que ya se hizo la catación y nos dieron 10 porque se le preguntó, dígame cuál es el mejor producto probado los últimos 7 años. Y nos dijeron de 3 lugares del Golfo. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando se le acompaña a las comunidades, ellos tienen capacidad de poner cosas en la mesa y de dar rendimientos de muy alta calidad. Pero luego se nos devuelve, ¿verdad? Esos otros elementos que son importantes también trabajarlos. Y se nos devuelve otros temas de certificación y otros temas que la institucionalidad no tiene. Entonces nos encontramos con un montón de vacíos. ¿Y qué le toca al extensionista? Trabajar por todo lado, ¿verdad?
tiene que trabajar y tiene que consensuar y tiene que tocar la puerta de este y tocar la puerta del otro y decirle, oiga, señores, hay que, ¿verdad? Es que no tenemos los protocolos. Bueno, por aquí tenemos que implementarlos. Y se le dice al ministro, no, se le dice al compañero técnico que está en el día a día, ¿verdad? Entonces, esas cosas, es lo que corresponde. Hoy por hoy, usted les pregunta a la gente sobre biotoxinas en carne y ahí te lo sueltan, las mismas agrupaciones. Antes ni siquiera sabían qué era eso. Cómo tomar una muestra de agua, ¿verdad? ¿Qué es una marea roja y por qué yo no puedo vender? ¿Cuál es mi responsabilidad con la salud pública del consumidor? ¿Verdad? ¿Cuál es el riesgo? Esas cosas que son tal vez en la jerga muy elevadas, ellos lo entienden y lo asumen, ¿verdad? Que en este momento estamos hablando de entrar a un mercado internacional. Y los compañeros de la SENASA nos dicen, no tenemos los protocolos. Bueno, pero Perú los tiene, hay que construirlos. Y que entonces ya estamos diciéndole a los productores, vamos por esa línea. Por lo tanto, lo que usted está entregando y su estructura organizativa tiene que cambiar. Su forma de trabajo como colectivo tiene que cambiar, ¿verdad? Y eso implica que si hacemos esos cambios nos va a obligar a que haya un recurso joven y humano que se enamore y que quiera entrar a nuestras aulas. Porque la región lo va a ocupar. Porque estamos innovando nuevos procesos, estamos modelando día a día cómo trabajar. Sí, con esto que mencionas, y vos mencionabas antes un dato que me parece importantísimo, y es que las zonas costeras han sido las zonas más abandonadas, ¿verdad? Por los gobiernos centrales, ¿verdad? Y bueno, ante esto, ¿verdad? Y no es gratuito que en la actualidad encontremos en las zonas costeras focos de pobreza gigantes. Ante esto, ¿cuál es el panorama, verdad? Que se vaticina y cuál es el camino que se está planteando para tratar de, aunque sea, ir revirtiendo de la forma que han ido trabajando un poco más esto. Bien, si bien es cierto, nuestro panorama con el COVID cambió abruptamente, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener mucha claridad que las comunidades, y no solamente las comunidades costeras, ¿verdad? Sino las poblaciones que son vulnerables, que están en esa condición de vulnerabilidad, también muestran una capacidad de resiliencia enorme, ¿verdad? Enorme. Y que entonces muchas veces nos ofuscamos por muchas cosas y con poquito tenemos cambios importantes, ¿verdad? Con que 2 estudiantes entre, con que el académico entre, con que el actor estratégico que tiene que entrar haga lo que le corresponde, ¿verdad? No ocupamos mucho dinero, ocupamos compromiso, ¿verdad? Y muchas veces, si bien es cierto, no tenemos presupuesto para trabajar, pero es un presupuesto ¿para qué? Para el recurso humano. Es el recurso humano que tiene que estar el día a día trabajando a la par de esa organización, que tiene que estar jalando y poniendo a ese estudiante ahí. Los académicos no tenemos esas capacidades porque nuestras cantidades de compromisos en la institución son también importantes, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que tener claridad de tener ese equipo de trabajo trabajando uno a uno, ¿verdad? Trabajando uno a uno. Y no solamente dentro de la universidad, sino en la institucionalidad. Y eso hay que tejerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una persona, hay instituciones que tienen una persona atendiendo todo el país. Eso no funciona. Eso discúlpeme, pero eso es atomizar cosas y entregar informes de papel que no sirven para nada. Tenemos que volvernos a la Costa Rica
hizo el café nuestro y que hizo de nuestra Costa Rica en aquel entonces, ¿verdad? En la energía eléctrica y lo que fueron desarrollos de café y de agricultura, en nuestras costas tenemos que trabajar. Ahí había gente comprometida, había gente trabajando uno a uno, que se llevaba una semana en el lugar. Ahora no es tan complicado moverse, ¿verdad? De lado a lado en el país, pero si usted pone una persona a hacer de todo, pues imposible, ¿verdad? Y ahí las comunidades y los mismos estudiantes se agobian, ¿verdad? Y el mismo profesional se agobia, ¿verdad? Entonces, eso así no se puede trabajar, definitivamente así no. Tenemos que formar equipos de trabajo interdisciplinarios, transdisciplinarios, hablar de la internacionalización, o sea, esos enlaces internacionales para poder nosotros crecer y avanzar sobre lo que se conoce, lo que se aprende, ¿verdad? Lo que nosotros podemos también aportar, porque si nosotros avanzamos y crecemos y la región Centroamérica lo hace, entonces los conflictos se aminoran. Los conflictos que tenemos de frontera a frontera, la migración que tenemos de frontera a frontera, se van aminorando. Y eso es un trabajo donde se hace desde arriba, no, eso se hace desde las bases. Es un trabajo hormiga que se tiene que hacer en la continuidad. Y que si hay un compañero que por alguna razón tiene que salir, alguien tiene que estar ahí. Tiene que haber ese otro elemento que cierre filas. No puede quedarse el vacío, ¿verdad? Tengo que dejar semilleros, tengo que dar aprendizajes del que, y muchas veces la gente dice, bueno, es que es una forma de vida, porque si nos han dicho, bueno, es que usted quiere vivir, no, es que no quiero vivir, es que realmente el proceso es complejo, ¿verdad? Y uno no es para siempre. Tenemos que tener claridad de que yo no soy necesaria, totalmente de acuerdo, pero que el esfuerzo, la inversión, el trabajo, sí es necesario. Y por lo tanto, así como usted cambia su teléfono mes a mes, cada año, ¿verdad? Porque no le funciona, porque nosotros no nos vemos como elementos de ese aprendizaje, de ese abordaje, de esa mejora social, económica, ambiental, de esa sociedad, o de esa economía, digamos, solidaria, de proteger programas como mencionamos anteriormente, ¿verdad? Que son importantes para el país y que estas personas contribuyan en eso, pero de una forma sana, saludable. Yo voy a tomarme las palabras de don Martín Parada, nuestro vicerrector de extensión, cuando él dice, inversión social es desarrollo. Y eso es muy cierto. El desarrollo no solamente tiene que ser el cash. Una comunidad estable, un ambiente, un ecosistema ambiental sano es desarrollo. Muchas gracias, Sidey. Se nos va el tiempo, se nos fue el tiempo, ¿verdad? Pero muchas gracias por esto y por este cierre también que nos haces. Es una llamada de atención sumamente importante, una llamada de atención hacia nosotras y el compromiso de las instituciones, no solo de las universidades, de las instituciones, ¿verdad? Y la urgencia de esto, ¿verdad? Creo que mucho de lo que mencionas hay que tomarlo muy en serio, porque a veces se habla de que hay mucha gente trabajando en la GAM y resulta que hay muy poca gente trabajando en las otras zonas, ¿verdad? Y es necesario fijarse y darle la relevancia a todas estas otras zonas que históricamente han sido abandonadas en Costa Rica. Y eso creo que hay que dejarlo muy claro. Yo creo que todos lo sabemos, aunque algunas personas no quieran reconocerlo, ¿verdad? Pero te agradecemos muchísimo, Sidey, por haber compartido este espacio hoy con nosotros, con nosotras acá en Praxis TV, una extensión crítica. Carmen. Decir que es muy conmovedor este cierre, decir que encuentro mucha voz y pensamiento feminista que me hace sentirme
realmente muy orgullosa, muy agradecida con los dos por este espacio, muy agradecida con la universidad, con la institucionalidad pública por permitir precisamente que la universidad se mantenga conectada a esos procesos de desarrollo que planteabas, Sidey. Un privilegio realmente haber compartido contigo este espacio y una alegría saber que vamos a continuar con nuevos espacios compartiendo tus saberes, tus conocimientos, toda la riqueza que hay en tu experiencia. Muchísimas gracias de verdad por unirse hoy a nosotros. Bueno, yo agradezco montones a vos, Carmen, a Esteban, por habernos invitado a este programa, porque yo soy la vocera de un equipo enorme de trabajo, ¿verdad? No soy yo, nadie hace las cosas solo, ¿cierto? Y de verdad por permitirnos ser voz de las comunidades, ser voz de los compañeros también que se encuentran en estos procesos, y de alguna manera esperemos que preste oído a los que llegarán a ver el programa, ¿verdad? Y podamos hacer cambios, no importa en lo más pequeño que sea, pero es importante, ya vamos creciendo y vamos tejiendo cosas. Muy bien, muchas gracias, Sidey, muchas gracias, Carmen. Ya bueno, el cierre de este espacio de Praxis TV, una extensión crítica. Aún nos quedan un par más de programas en Praxis, pero ya cerramos este trabajo de este año con esta colaboración hoy con Sidey y con reflexiones valiosas, no solo para el cierre del programa, sino para el cierre del ciclo. Entonces, importantísimo tomar esto en cuenta, ¿verdad? Y bueno, ojalá que lo escuchen, como dicen por ahí, que lo escuche quien tenga que escucharlo, ¿verdad? Muchas gracias a todos y a todas quienes nos observan, y hoy cerramos con una canción del cantautor costarricense Carlos Araya, y esto que se llama Detente. Esto fue Praxis TV, una extensión crítica. Hasta la próxima. Chao. Puesto a pensar un poco en ti. Eso es lo que siempre quisiste hacer. Detente un momento, deja todo ahí y empieza a vivir a partir de hoy. Te has puesto a pensar un poco en ti. Realmente eres tú el que toma el control. Baja un poco el ritmo, deja de acumular. La vida es mucho más de lo que tú ves. Esto es lo que soñaste. Así tú quieres vivir. No dejes todo a la suerte. Los cambios empiezan por ti. Te has puesto a observar a tu alrededor. Has visto el dolor que hay en los demás. Detente un momento, deja todo ahí y olvídate del tiempo por esta vez. Te has puesto a observar a tu alrededor. A la tierra no le importa la economía. Baja un poco el ritmo, deja de acumular. La vida es mucho más de lo que tú ves.
Esto es lo que soñaste, así tú quieres vivir. No dejes todo a la suerte, los cambios empiezan por ti. Esto es lo